Había sido condenado en el año 2014 a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional como autor confeso de al menos 3 asesinatos. Pero en el año 2018, Samuel Little comenzó a desvelar sus secretos. ¿Te gustaría saber qué escondía? Continúa viendo nuestro nuevo video. Durante más de 30 años, un asesino en serie, Samuel Little, pasó desapercibido mientras aterrorizaba a las mujeres en todo el país, cobrándose más de 93 víctimas. Samuel Little siempre llevó un estilo de vida nómada, algo que le facilitaba encontrar víctimas en diferentes lugares de los Estados Unidos. Además, no tenía preferencias específicas respecto a sus víctimas, negras, blancas, latinas, aunque la mayoría eran jóvenes, con labios brillantes y ojos grandes, tal como revelaría posteriormente. En el año 2012, fue detenido en el estado de Kentucky, en un albergue para personas sin hogar. Por aquel entonces, únicamente estaba siendo investigado por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, en cuanto le tomaron muestras biológicas, su perfil se vinculó con el asesinato de 3 mujeres en 1987 y 1989. La primera de estas víctimas fue Carol Eileen Elford, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un callejón el 13 de julio de 1987. La siguiente fue Audrey Nelson Everett, de 35 años, hallada en un contenedor el 3 de septiembre de 1989. Y por último, Guadalupe Duarte Apodaca, de 46 años. Su cuerpo fue abandonado en un garaje el 14 de agosto de 1989. Las 3 víctimas fueron encontradas con signos de estrangulamiento. Samuel inmediatamente negó las acusaciones afirmando que él no había cometido tales crímenes. Sin embargo, 2 pruebas físicas tenían restos de su ADN. Las probabilidades de que no fuera él era de 1 entre 450 quintillones. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Nada más se supo de Samuel Little hasta que, en el año 2018, comenzó a confesar sus oscuros secretos. El FBI empezó a indagar de manera más profunda. Vinculó ADN, modus operandi, pruebas, y el hallazgo fue sorprendente, un alarmante patrón y nexos convincentes con muchos otros asesinatos. Aunque mantuvo su inocencia en el juicio en 2014, Little finalmente confesó a los investigadores y catalogó sus numerosos asesinatos, proporcionando detalles clave e incluso bocetos de sus víctimas no identificadas. Veamos un poco sobre la cronología de este asesino en serie. 7 de junio de 1940. Samuel Little nace en Reynolds, Georgia, de Bessie May Little, de 16 años. Dijo a los investigadores que su madre era una trabajadora sexual, aunque un censo de 1940 enumera su ocupación como sirvienta, según el periódico mensual Revista Cleveland. Su padre era un joven de 19 años llamado Paul McDowell, y Little usó el alias Samuel McDowell a lo largo de su vida. Poco después se mudó a Lorain, Ohio, donde fue criado por su abuela paterna. 1966. Little es arrestado en Cleveland, Ohio, por asalto y agresión después de golpear a una mujer. 31 de enero de 1970, Little recoge a su primera víctima, Mary Brosley, de 33 años, en un bar en North Miami Beach, Florida. Luego la llevó a un área aislada cerca de los Everglades y la estranguló hasta la muerte antes de enterrarla en una tumba poco profunda. Mayo de 1971. Little está acusado de robo a mano armada en Cleveland. Mientras espera el juicio, se le acusa de sodomía. Más tarde fue declarado inocente de los cargos de robo y nunca fue juzgado por este último cargo. 1972. Después de su absolución, Little se une a una mujer llamada Aurelia Jean Dorsey, que era 30 años mayor que él. Ella seguiría siendo su novia,
compañera de viaje y cómplice del crimen hasta su muerte por una hemorragia cerebral en 1988, según la revista Cleveland. A lo largo de la década de 1970, Little y Dorsey se mudaron por el Medio Oeste y el Sur, manteniéndose a sí mismos mediante el hurto, el robo y la cerca de bienes robados. Little confesaría haber cometido múltiples asesinatos en ambas regiones durante la década, según el FBI. La mayoría de las víctimas, sin embargo, siguen sin conocerse. Septiembre de 1976. Little es arrestado por intentar violar a alguien en las afueras de St. Louis, Missouri. Su víctima le dice a la policía que Little la estranguló por detrás con un cable eléctrico, la obligó a entrar en su automóvil, la golpeó hasta dejarla inconsciente, luego condujo a un lugar remoto y la violó, según el informe. Es sentenciado a 3 meses en la cárcel del condado. Noviembre de 1982. Little es arrestado por hurto en Pascagoula, Mississippi. Después de que las autoridades descubren que coincide con la descripción de un sospechoso en la muerte de Melinda Rose Laprie, es acusado de su asesinato. Sin embargo, un gran jurado se niega a acusarlo. Posteriormente es extraditado para enfrentar cargos por la violación y asesinato de Patricia Ann Mount en Gainesville, Florida. Enero de 1984. Little es juzgado por el asesinato de Patricia Ann Mount, con quien se le vio saliendo de un bar en 1982. Su cuerpo desnudo y magullado fue encontrado más tarde en un campo. Después de deliberar durante menos de media hora, los jurados lo absolvieron de todos los cargos. Little dijo a los investigadores que mató al menos a 10 mujeres en el sur y el Medio Oeste a principios de la década de 1980 antes de mudarse a California. Algunos de los asesinatos se han relacionado con casos existentes de Jane Doe y personas desaparecidas, mientras que otras víctimas han sido identificadas como resultado de las confesiones de Little, como Mary Jo Peyton y Frances Campbell, ambos asesinados en 1984. Octubre de 1984. Little es arrestado por 2 asaltos en San Diego y luego juzgado por intento de asesinato. Luego de que el jurado llega a un punto muerto, se declara culpable de asalto y encarcelamiento falso y cumple 2 años y medio de prisión. 1987. Después de salir de prisión, Little se muda a Los Ángeles. En julio de ese año, asesinó a Carol Alford y luego arrojó su cuerpo en un callejón de South Central. Alford fue una de las 7 mujeres que Little afirma que asesinó en la ciudad ese año, aunque sus identidades siguen siendo desconocidas. 1989. Pequeños asesinatos de Audrey Nelson ese agosto y Guadalupe Apodaca un mes después. 1991. Little roba una caja de cigarrillos en Lorain y golpea a alguien mientras intenta huir de la escena del crimen. Es arrestado y acusado de robo agravado. 1998. Little se declara culpable de intento de robo por su arresto en 1991 y es sentenciado a 2 años de prisión. 2005. Little afirma que su última víctima fue una mujer llamada Nancy, a quien estranguló en Tupelo, Mississippi. Los investigadores creen que su identidad podría ser Nancy Carol Stevens, cuyo cuerpo fue encontrado en una carretera en agosto. 2007. Little es arrestado en Los Ángeles por posesión de cocaína y se declara culpable. Después de no asistir a un programa de rehabilitación de drogas ordenado por la corte, se emite una orden de arresto contra su arresto. 5 de septiembre de 2012. Little es arrestado en un refugio para personas sin hogar en Louisville, Kentucky, y extraditado a California para enfrentar el cargo de narcóticos. Enero 2013. Los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles encuentran una coincidencia de ADN entre Little y los asesinatos de Alford, Nelson y Apodaca.
la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles acusa a Samuel Little de 3 cargos de asesinato y circunstancias especiales por asesinato múltiple. Septiembre de 2014. Luego de un breve juicio, un jurado encuentra a Little culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado en las muertes de Alford, Nelson y Apodaca. Más tarde es sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En la sentencia, Little gritó: "¡No lo hice!" 2018. Después de ganarse la confianza de Little, el Texas Ranger James Holland comenzó a entrevistarlo en 2018 con la ayuda de los analistas del FBI Christy Palazzolo y Angela Williamson. Hasta ese momento, el hombre de 78 años había mantenido su inocencia, pero pronto comenzó a detallar sus crímenes. Little compartió los nombres que podía recordar e incluso esbozó cómo se veían sus víctimas. Durante el próximo año y medio, Little les dio a los investigadores 650 horas de entrevistas y finalmente colocó el número de sus víctimas en 93, aunque dijo que dejó de contar a 84. Agosto de 2019. Little se declara culpable de los asesinatos de 4 mujeres en Ohio. Anna Stewart, cuyo cuerpo fue encontrado en 1981 en un suburbio de Columbus, el asesinato de Mary Jo Payton en 1984, el asesinato de Rose Evans en Cleveland en 1991 y una mujer desconocida que dice que él asesinado hace más de 30 años, cuyo cuerpo aún no se ha descubierto. Fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Octubre de 2019. El FBI confirma que Samuel Little es el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos y dice que se ha emparejado con 50 casos de los 93 asesinatos que afirma haber cometido. El FBI también publica una cronología de la vida y los crímenes de Little con la esperanza de identificar a más de sus víctimas. Este caso resulta especialmente interesante por la memoria fotográfica de Samuel Little, a quien le gustaba matar, pero también le apasionaba el dibujo, y prueba de ello son los dibujos en forma de retratos acerca de sus víctimas. Estos retratos incluyen detalles, como el color de los ojos y el característico peinado de las víctimas. Dios me hizo de esta manera y sabía todo lo que hacía. ¿Por qué debería pedir perdón?, publicó The New York Times como frase de Little. Little murió a los 80 años, el 30 de diciembre de 2020, en un hospital de California. Así lo informó en un comunicado el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de este estado. Así lo quiso Dios, pudo haber declarado. A medida que las confesiones de Little se comparan con los casos existentes y se identifican nuevas víctimas, se siguen presentando más acusaciones de asesinato en todo EEU. Como siempre, fue un placer tenerte en este espacio. Y bien, ¿qué te ha parecido este video? No olvides suscribirte y seguirme. Deja tu comentario y no olvides darle like. Hasta la próxima emisión.